ser maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez ahí en el solito no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, y de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y escondiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta es próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, ya debiendo ser maestro. Por eso nosotros tenemos que saber la palabra de Dios, dividir bien la palabra de Dios. Porque dice acá la palabra de Dios, debiendo ya ser maestro, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de lo que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y así nosotros veo que mucho tiempo estamos en la iglesia y no dividimos la palabra de Dios, que ya lo que pasó, por ejemplo, nosotros siempre digo, nosotros tenemos que dividir el mensaje pasado desde la fundación del mundo o desde la creación del mundo de Satanás hasta la venida de Cristo. Entonces, ese fue otro tiempo. Ese fue el tiempo de Satanás, el reinado de Satanás. Pero ya venía, como dice, sin perder eso, el ministerio de condenación. Amén. Segunda de Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto, en comparación por la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será el que permanece. Lo que permanece. ¿Qué es lo que perece?
lo que pereció es ya el tiempo pasado. El ministerio de los profetas, de la ley, ya terminó. Como si fuera que murió ya. También encontramos en Apocalipsis 11. Fíjese que dice, quedó el cadáver, dice. Ajá. Siete, 11 de 7, 8, 9. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado tu testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesús fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esos 2 profetas fue Moisés, y es figura de Moisés y Elías. Pero Elías es figura de los profetas y Moisés es figura de la ley. Entonces, dice, el cadáver veo que ya quedó, dice, en Sodoma y Gomorra, dice. Entonces ahí como muestra como cadáver que ya murió. Entonces igualmente acá nos enseña a nosotros que fue con gloria el ministerio de condenación que venía dando los profetas, pero ahí no había salvación. Por eso tiene que dividir bien la palabra de Dios. Entonces, si nosotros leemos en Apocalipsis mismo, vemos nosotros cómo fue el poder que se manifestaba con ello el Señor. Y dice que con Elías, por ejemplo, se manifestaba en gran manera. Salió, dice, bajó fuego del cielo, y ese es el ministerio, era de condenación, todavía no había salvación, y tuvo gloria, tuvo poder, pero no había todavía, no sacó de salvación, quiere decir salvar de la mano de Satanás, de la incredulidad a la fe. Todavía no se manifestó la fe. Y entonces no había salvación. Entonces, por eso el ministerio de Cristo, el ministerio de justificación, sacó ya la injusticia el Señor ahí. Pero para eso tenemos que nosotros humillarnos mucho, pedir mucho. El perdón es el ministerio de justificación. Ahí te va justificando, reconociendo la injusticia. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos maestros ya en la enseñanza. Le dice a estos judíos, le dice, acá en hebreo le dice, ya debiendo ser maestros,
Porque muchos judíos, vemos nosotros los fariseos, por ejemplo, ellos venían anunciando que era Cristo lo que va a venir. Cuando vino, dice que no es. Entonces, ellos otra vez quieren ir en el ministerio de la leche, quiere el rudimento, el primero rudimento, dice, de la doctrina, por la primera doctrina quiere ir otra vez. Entonces así también si nosotros queremos otra vez bautizarnos, queremos ser, Dios que en el bautismo algunos dicen que si somos bautizadas ahí recién somos salvas, otros dicen que se perfeccionan ahí nuestra fe, gozo, paz, alegría, Dios que en el bautismo, otro en la Santa Cena, porque nosotros vemos como dice en la palabra de Dios, dice, hasta hará, dice, pero acuérdese que el Señor, antes de la muerte de Cristo, dice que hizo el Señor la Santa Cena. Este es mi cuerpo, que por usted va a ser molida, dice. Y este es mi sangre, dice, por el vino. Que la nueva unión, el nuevo pacto, quiere decir nueva unión, que vamos a tener unión en fe, gozo, paz, alegría, amor. Entonces, nosotros estábamos antes separados, no teníamos fe, gozo, paz, alegría, amor, ni un ser humano, porque era tiempo de condenación, aunque se manifestaba con los judíos, con los profetas y con la ley, se manifestaba en gran manera el poder de Dios. Pero no había todavía salvación. Salvación quiere decir, te salva de la vida de Satanás, porque nosotros, vuestro padre es el diablo. Por eso mi lenguaje no entendéis. Nosotros no entendemos la palabra de Dios. Adán entendió la palabra de Dios cuando le habló Dios. No entendió. Le dice, si come este árbol, moriré, le dice. Y entonces no entendió y comió el árbol, creyó más a Satanás. Y así el hombre. Nosotros, si escuchamos esta palabra y si nos pedimos perdón de la incredulidad primeramente, que ese es nuestro primer nacimiento, y entonces nosotros tenemos que pedir perdón, no teniendo en poco la gracia de Dios. La gracia quiere decir regalo inmerecido, y el regalo inmerecido es el perdón de Dios, no teniendo en poco la gracia de Dios. Eso está en Corintios. Vamos a leer esa parte, me gustaría. Ese es el ministerio de justificación, el perdón de Dios. Entonces, esas cosas lo que tiene que usted explicar bien. A veces decimos salvación y no sabemos qué es la salvación. Sacar de la incredulidad a la fe, de la maldad al amor, del sufrimiento a la felicidad. Sacar de ser hijo de Satanás, ser hijo de Dios ya. Esa es la salvación. Te quiere salvar. Y en otro lado dice, arrebato, dice. Te quiere arrebatar de la mano de la incredulidad a la fe. Pero para eso pasó después de que Cristo vino a destruir a Satanás. Y después Él implantó el ministerio de justificación. ¿A dónde dice? 6, 2 Corintios 6, 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. ¿Cómo nosotros tenemos en poco la gracia de Dios?
Cuando nos pedimos perdón. Si reconocemos que a veces estamos escuchando la palabra y nuestra mente divaga. No te gusta esta palabra, no te interesa. Parece que no te va a hacer provecho esta palabra. Entonces, ahí estamos teniendo en poco la gracia de Dios. Porque es tiempo aceptable, Dios, que desde que vino Cristo, desde que mató a Satanás, sacó el otro tiempo. Él puso el fin de Satanás. Él puso el fin de Satanás. El fin del mundo. El mundo, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Después mía es el mundo, dice el Señor. ¿Por qué dice así? Porque Él hizo para su siervo, para este mismo te levanté, para poner mi poder sobre ti. El Señor formó a Satanás, el mundo, como dice ahí en la palabra, el mundo es el mismo incredulidad, maldad y sufrimiento. Vuestro padre era el diablo. Ese poder de sufrimiento, él mismo, ese es Satanás. Él mismo hizo. Muestra como cielo, muestra como tierra desordenada y vacía, como árbol, tiniebla, en distintas formas muestra. Pero él formó ¿para qué? Para mostrar, porque si no había otro poder, ¿cómo vamos a ver la necesidad del poder de Dios? ¿Cómo vemos el poder bueno? ¿Cómo vamos a ver si necesitamos la fe, gozo, paz, alegría, amor? Si no estamos llenos de angustia, de tristeza, de amargura, no tiene sentido nuestra vida. ¿Entiendes? Pasa, mi amor. La hermana, dale la hermana y eso. Pasa, hermana. Sí, sí. Pasa, hermano. Estamos entre nuestros hermanos. Vamos a comer todos juntos. Entonces el mundo, Dios que es mía es el mundo, dice en otro lado. Y ustedes tienen que saber el por qué, dice, pero si era el diablo el mundo, ¿cómo va a decir que es de Dios el mundo? Pero Dios hizo a Satanás para que él use como instrumento por medio de esa vida de Satanás que él hizo, de ese tormento, de esa incredulidad. Y algunos dicen, Dios es bueno. ¿Para qué va a crear a Satanás para hacer sufrir? Pero ¿cómo te vas a dar cuenta si no tenés ese sufrimiento que necesitas también ese poder bueno de fe, gozo, paz, alegría, amor? ¿Cómo va a desear? ¿Para qué vamos a venir a perder tiempo acá si nosotros estamos bien? Bueno, cada palabra tenemos que saber el por qué está hablando. Y acá dice, estamos leyendo Hebreo 5:12, hermano y hermana. Una lástima que llegaron tarde. Eso tiene que pedir perdón al Señor, porque ya se está explicando muy bien lo otro, así para saber, para arrancar desde el principio. Aunque uno por la incredulidad cree que no es nada esto. Es pérdida de palabra. Tenemos en poco la palabra. Y ese Satanás quiere, que sacar de nosotros la palabra, no quiere que entendamos. Entonces siempre pone tropiezo. Tropiezo, que lo que está cerca, te agarra sueño, pereza, cansancio, fatiga. Le agarra cualquier cosa, quiere venir un poco más tarde. Total, igual voy a escuchar. Ponemos razonamiento. Y lo que está lejos, bueno, con más razón. Dice, estoy lejos y no puedo venir temprano. Bueno.
Y siempre ponemos razón para el Señor. Pero ese es pecado, es Satanás, que no interesa a nosotros de venir a escuchar la palabra desde el principio. Y entonces dice la palabra, debiendo ya ser maestro, dice, ¿qué dice el 12? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los primeros rudimentos que quiere decir acá es antes de venir Cristo, el mensaje de los profetas, el mensaje de la ley, son los primeros enseñanzas, el primer rudimento, el primera doctrina, el leche que está mostrando que va a venir Cristo. Entonces, y mucho, al no saber, quiere seguir otra vez por el Antiguo Testamento, quiere por el bautismo, por la imposición de manos, por nosotros vemos por el Santa Cena, con la unción de aceite. Todo hacemos, todo otra vez, en lo natural. Aún hay iglesias que ponen velo sobre su cabeza, y el velo habla del pecado. En lugar del velo, ¿qué dice? Pone el cabello. En lugar del velo pone la sujeción, la fe. En el lugar de esa incredulidad pone la fe. En el lugar de la maldad pone el amor. El velo es el pecado, la vieja creación. En lugar de ese sufrimiento pone la felicidad. Pero para eso tenemos que humillarnos, reconocer sacar el velo, pero el velo es natural. Pero espiritual tiene que ser. ¿Cómo sacamos el velo? ¿Qué velo cada uno estamos teniendo ahora? ¿Querés escuchar la palabra? ¿Te toca esta palabra? ¿No te interesa? Ya que termine, parece divague de mente. ¿Qué velo tiene? ¿Tenemos ese velo? ¿O queremos escuchar? Tenemos que pedir perdón para querer escuchar. Pero si no sacamos ese velo, no podemos sacar. Vamos a leer ese velo también. 11:15 de Primera de Corintios. De Primera de Corintios. Por el contrario, a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Ahí, en lugar del velo. Y algunos entiende natural y pone el velo. Hay iglesias que pone, veo que el tul sobre la cabeza, que es figura del pecado ese. Y ahora nosotros en lo espiritual tenemos que humillarnos de esa incredulidad. No te interesa la palabra, no te toca la palabra, te cansa. En distintas formas. Ese es el velo. Pedí perdón al Señor, mi mente está tomada del pecado. Y saca ese velo y pone la sujeción del pelo. El pelo de la fe, gozo para alegría. Empezá a humillarte. Todo en lo natural. Ya el Señor quiere que usted sea maestro. No siempre seguir en lo natural, entendiendo la cosa. Queriendo con el rudimento viejo, con la enseñanza vieja, no dividir la palabra. Esa es la incredulidad. Entonces, ya debiendo ser maestro, el Señor quiere que sea maestro de dividir bien la palabra de Dios. Todo en lo natural para espiritualizar. Y mucho, yo que no solamente el bautismo, también, como te digo, te pone el velo, la unción de aceite también. Prepara su aceite, vení, te ungimos.
y le unge. Y el aceite es figura del Espíritu Santo que ya tenemos con nosotros. Desde el día del Pentecostés, cuando Cristo murió en la cruz, Él murió, le mató a Satanás y resucitó. Y después de 10 días ya vino el Espíritu Santo. El hablar en lengua. Eso también voy a tocar ya que estamos acá. Por señal dice a lo incrédulo. ¿Y quién era lo incrédulo ahí? Los fariseos, los saduceos. Ellos le dan por señal que era Cristo, que lo que vino ya, el hablar en lengua. Pero nosotros, ellos no pueden hablar en lengua, ni salvación no tienen. Pero le da una señal del Señor que el Espíritu Santo ya vino. Y hablamos en lengua así. Está en Corintios. Corintios, ¿cuánto digo? 14:22. ¿Qué es lo que voy a hablar? La lengua. 14:22. Yo primeramente tengo que sacar el velo que ese que me hace olvidar la palabra. Ese es Satanás. Y entonces tengo que pedir perdón porque me quiere hacer olvidar la palabra cuando estoy dando. Y a ustedes le hace divagar para que no escuchen, no le interese la palabra. 14:22, ¿qué dice? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar, todos hablando en lenguas, y entra indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todo se convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su se hará manifiesto. Y así postrándose en el rostro adorando a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. 14:22. Espera que ya voy a encontrar. Me parece que este no es la misma hoja. Yo tengo anotado en Isaías, que va si usted tiene ahí. 28:11. Ponga. 28:11. ¿A dónde está la otra Biblia mía? No se anota. Voy a anotar porque... Acá quiero aclarar 28:11. 28:11. 15. 12. Para que ustedes vean.
28:11. Yo no tengo acá 28:11. Bueno, usted lea que el Antiguo Testamento mismo ya dice que en lengua de tartamudo, dice, ya era una profecía que le decía, y aún ellos no creyeron. Y así los judíos hablaron, Dios, que en lengua. Por eso dice, a los incrédulos son señales. Porque acá aclara lengua. ¿Por qué dice por señal a los incrédulos? Porque muchas veces usted va a creer que el incrédulo de estos días, eso está diciendo a los judíos fariseos. A ellos le está diciendo, porque ya le estaba diciendo en profecía, y que porque va a pasar eso, Dios, el Señor sabía que ni aún no va a creer. Le va a capítulo 28. ¿Cierto? Bueno, léame ahí ese parte para aclarar, para que usted no vaya a interpretar mal y quiere llevar para este tiempo en Corintios que está, y por querer aplicar a los creyentes de hoy en día. Ese no es para aquellos creyentes de hoy en día, es para los incrédulos que no creyeron que era su Mesías. Aún el Señor le dio por señal ese lengua. ¿Quién es? Él me pasa acá, mi amor. Tira esa silla y senta en el suelo, mamá. Vení nomás. Acá y Eva te va a dar una sillita, mamá. Pasá nomás, mamá. Vemos ya, esta profecía ya estaba para los judíos, porque el Señor ya sabía que no iba a creer, aunque le va a hablar en lengua tartamudo y ellos no va a creer. En lengua, vemos que hablamos nosotros en lengua. Entonces, pero usted no puede aplicar para cualquier creyente ahora esto. Entonces, la lengua es para los incrédulos, va a decir. Entonces nosotros creyentes no podemos hablar en lengua. Esa es malas interpretaciones. Por eso estoy enseñando bien a ustedes. Ese es judío para los judíos que no iba a creer. Ellos son los incrédulos, que no tienen ni a Cristo, los judíos fariseos. Y ellos, para ellos era la lengua a ver si cree que era el Cristo que ha venido. Porque ellos dicen que no es Cristo lo que ha venido. Entonces, para que usted sepa, ¿por qué dice ahí? Hablará, la lengua es para los incrédulos, y no vaya a interpretar mal eso, no vaya a mezclar para este tiempo a cualquier creyente o a impío de hoy día. No podemos aplicar, ese es para los fariseos. Tiene que dividir bien la palabra, tiene que ya ser maestro, no otra vez Dios que queriendo otra vez los primeros rudimentos, la primera doctrina no entiende. Por eso estoy enseñando bien a usted, para que divida bien la palabra de Dios, para que no empiece a hablar cualquier cosa, interpreta cualquier cosa, quiere aplicar igual que cuando decimos nosotros, el que no ama a su hermano no es de él. Eso está en Primera de Juan. Eso está diciendo a los judíos. Entre ellos los judíos fariseos no le querían al hermano que decía que era el Cristo que vino. Entonces ellos le perseguían, le mataban, le mandaban al preso y todo. Y ellos no es de él, dice, porque no tiene salvación.
Eso no se puede aplicar para los creyentes de hoy. El que ama a su hermano no es de él. Y ahí dice que nosotros perdemos la salvación. Interpreta todo mal. Ya debiendo ser maestro, tiene necesidad de seguir escuchando los primeros rudimentos. Entonces por eso se está instruyendo a usted para que pueda interpretar bien la palabra de Dios. Igualmente, la segunda venida habla como futuro. Nosotros sabemos también, en el Nuevo Testamento se escribe del año 50 Mateo. Primero, se está anunciando primero ahí el nacimiento y después se anuncia que Cristo estaba con ellos, anunciando su muerte y la resurrección, y hace 50 años ya que murió Cristo. Entonces tiene que, por eso, ser maestro en la palabra. Tiene que humillarse mucho, escuchar mucho, dividir bien la palabra. O si no, cualquier cosa, dice, lo que escucha nomás. El primero rudimento que vendría a ser la Santa Cena, el bautismo, todo eso. Ese es lo primero rudimento, los Antiguos Testamentos. Todo el primer era enseñanza. Las primeras enseñanzas. Porque ellos venían anunciando eso, mostrando la muerte y la resurrección de Cristo. Pero cuando vino Cristo, dijo que nada perfeccionó la ley, dice. Entonces no hay salvación por la ley. Y entonces, por eso usted tiene que saber que los primeros rudimentos, la primera doctrina ya pasó. Es todo simbólico. Es simbólico. Sí. Ya no podemos hacer ya ahora. Por eso se tiene que escuchar la palabra y humillarse bien. Y toda palabra que vemos nosotros aún, vemos que dice el anticristo. Y algunos dicen, no, el papa, el anticristo, esto cualquier cosa. Dice, el anticristo es todo aquel que dice que Cristo no fue manifestado en carne. Eso dice también por los fariseos. El anticristo. Entonces el anticristo dice que no es Cristo lo que se ha encarnado. Y esos son los fariseos. Igual la bestia, para saber de los reyes, tiene que escuchar la palabra. Ya tiene que ser maestra la palabra. No cualquier cosa lo que escucha, nomás ustedes aplican. Y así ella va a venir, está cerca la venida de Cristo, dice. Y si ya Cristo ya vino. La primera venida, ¿cuál fue? El otro día ya enseñé. Eso está en Hebreo también. El Señor trató con nosotros la primera venida con los profetas. Ahí ya Él se manifestó en la vieja creación con la humanidad, anunciando los primeros rudimentos, que va a venir Cristo. Y la segunda venida es cuando Él vino, sin pecado, sin relación de pecado. Ahí, esa es la segunda venida. Eso está en Hebreo también. Leemos otra vez, para que ustedes puedan saber bien. En Hebreo, futuro, presente y pasado quiere decir la misma cosa. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido por los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar a los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Podés leer un poco antes? Del 23 entonces. Leemos de 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuese purificadas allí. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio del pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, Él puso todo a todos los hombres en muerte, la fe, gozo, paz, alegría, amor, muerte en vuestro delito y pecado estaban. Entonces ahí fue la primera manifestación de Cristo, con la vieja creación, nos dejó todo bajo juicio. Y después en la segunda, cuando Él vino sin relación de pecado, en la segunda venida. Entonces, primero trató con nosotros, con los profetas venía ya, digo que la primera venida, esa es la primera manifestación de Cristo, con la vieja creación. Por eso pone el querubines, para que, dice que pone querubines y le pone fuego, dice, como dice, espada de fuego, que es la palabra de Dios mismo. Ellos ya venían hablando, los querubines, ¿quiénes? Los profetas, venían ya anunciando el árbol de la vida que es Cristo. La fe, gozo, paz, alegría, amor, que va a manifestar Cristo, va a resucitar para que nos borre el Satanás, para que nos haga olvidar de la manifestación de Cristo. Entonces, ahí es la primera manifestación, es cuando Cristo ya venía anunciando, yo que en la primera, en la vieja creación mismo, estando nosotros, yo que ya venía anunciando, manifestando por los profetas, esa es la primera venida de Cristo. Y la segunda es cuando vino a matar a Satanás y a resucitar. Ya sabemos la muerte y la resurrección que es. La muerte de Él es cuando Él, Dios que creó a Satanás y se escondió a Él. Muerto en vuestro delito y pecado, aunque nosotros vivimos, pero está muerto la fe, gozo, paz, alegría, amor. Entonces ahí murió. Y después cuando Él vino para pelear contra Satanás, Él ahí se tiró sobre la cruz, sobre Satanás, y mató a Satanás y resucitó a Él. Porque Él muerto se mantenía antes. Estaba escondido de nosotros. Estaba muerto hasta la venida de Él. Y entonces vemos ahí también eso. Entonces el Señor ya quiere que sea maestro, no que quiera otra vez que en los primeros rudimentos ni sabemos y queremos hacer otra vez. Digo que todas las cosas antiguas tiene que saber, ya que hay dos ministerios, tiene que dividir el ministerio de condenación y el ministerio de justificación. Dos servicios hay. Ministerio quiere decir servicio. Primera manifestación en la vieja creación. En la segunda manifestación de Cristo es cuando ya Él vino a matar y a resucitar. ¿Qué resucitó ahí? Fe, gozo, paz, alegría, amor. ¿Qué dice en Gálatas? Venida la fe, ya no estamos bajo hacho, bajo instructor, porque la ley y los profetas venían instruyendo a nosotros que va a venir la fe, pero ahora ya estamos bajo fe, el ministerio de justificación. Tenemos que pedir perdón ya, tenemos que escuchar la palabra para saber nuestra injusticia y que ya se manifestó la justicia de Dios. Y por eso todo el tiempo tenemos que limpiarnos, usar la gracia de Dios. Pablo dice que le quite 3 veces también el aguijón. ¿Qué es el aguijón?
siendo que él estaba, dice, que tenía grandes revelaciones de la palabra, vino, dice, un bofeteo de Satanás. ¿Qué es el bofeteo? ¿Qué es el aguijón? Sé que no podés escuchar la palabra, no te toca la palabra, te atormenta Dios, que no sabes ni lo que querés, no tiene sentido tu vida. Ese es el bofeteo, ese es, Dios, que el aguijón, la ponzoña en Satanás. Y Pablo dice que le quite, y le dice, no te puedo quitar, le dice, bástate de mi gracia, bástate de mi perdón, pedime ese que estás sintiendo ahora, que no podés escuchar la palabra, no te interesa, no te toca, divague de mente ese sufrimiento que tenés, nervios, ira, sufrimiento, mala suerte, ese espíritu de droga, ese espíritu de ladrón, sinvergüencía, es el aguijón, es el bofeteo de Satanás. Y pedí perdón, no te voy a quitar, le dice. Se tiene que manifestar, primero te da la palabra, y después se tiene que manifestar en nosotros. Y entonces ahí tenés que pedir, ¿cómo vas a ver si no se manifiesta ese aguijón, ese bofeteo, para que no me enaltece desmedidamente, dice Pablo? Entonces no vamos a decir que, yo soy hijo de Dios, yo por qué tengo que pedir perdón. No creemos todo que ya estamos todos bien ya. Si es que la lucha y prueba es una riqueza, es una, cuando te muestra tu pecado, es una gran, ¿cómo decir? Y una gran oportunidad, o vamos a decir, te está dando, es una riqueza, es una, como digo siempre, un tesoro que te está mostrando ahí tu pecado para que vos te humilles, para que uses la gracia de Dios, para que vos te pidas perdón, porque si no, ¿cómo vamos a saber? Yo como si estos tiempos, estas cosas que no me pasó estos días, ¿cómo voy a saber? Yo creo que estaba todo bien. Lo que estaba bien, me confiaba en sí mismo. Esa incredulidad inmensa, ese yugo desiguales, ¿qué es lo que no tenía? Ese afecto. ¿Cómo voy a decir que tengo amor? Si ese afecto es imitación del amor de Dios. Y si yo no me humillo, y primeramente esa incredulidad del yugo desiguales, tiene profundidad el yugo desigual. Algunas veces cree que, no, yo no tengo eso, que no vamos a tener. Yo misma había sido que tenía el yugo desigual, confiaba en lo impío, que me dé una ayuda. Y si no se me manifestaba, ¿cómo voy a saber? Si no me pasa, es un tesoro eso, para que yo vea mi pecado y para que yo me limpie, para que no me justifique, no diga, no confíe en sí mismo, como Pablo dice. Vamos a leer otra vez de Corintios. Ese que dice, llegué hasta punto de morir, dice, para que no confiésemos en nosotros mismos. Y ahora yo que estoy a punto de morir, yo que hasta, mira, aunque no, ¿por qué no me pone la media? No puedo poner ni la media, la punta del dedo. O sea, el espíritu de muerte que tengo. Tengo un temor de muerte. Y esa es la incredulidad también. Sórdida es la muerte en victoria, dice. Y yo tengo temor porque siento, palpo esa muerte en mí. Tengo un temor de muerte. Ya estoy esperando nomás la muerte. Pero eso tiene que pasar para que no confíe en mí mismo, no diga que ya tengo toda la fe, ya tengo todo el amor. Usted va a pasar por eso. Para esto tiene que ser Dios, que tiene que ir humillando, escuchando la palabra, y va a pasar esta cosa. Oh, mi Dios, perdóneme. Segunda de Corintios 1, 9. Oh, Señor, perdóneme, Padre. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos. Antes, Oh, Señor, perdóneme, Padre. allá donde dice que no ignoréis, dice,
Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la fuerza, la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y usted dirá, bueno, la sierva es desobediente. Es desobediente y mucho está escandalizando lo que me pasa. Y yo, acá Pablo cuenta y escribe, deja para nuestra enseñanza lo que le ha pasado. Y yo tengo que contar a ustedes mi pecado, mi desobediencia, mi incredulidad, el yugo desigual, y ese espíritu de muerte que tengo. Tengo temor de muerte, me corre de pie a cabeza. Vio que la muerte, tengo temor. Se olvida de la muerte en victoria, dice. Y esto ya encontramos a Pablo para que no ignoremos cuando pasa esto a nuestra hermana, a nuestros hermanos. Cuando nos pasa a nosotros no tengamos ese como, no ignoremos. Tiene que pasar porque es un tesoro que está mostrando para crecer, para que nos humillemos, para que conozcamos cómo Satanás se está manifestando en espíritu de muerte y para que nos confiésemos nosotros mismos. Ya tiene que ser maestro, no estar criticando por la lucha y la prueba cuando muestra a nosotros. Sí, creo que ahora, por ejemplo, yo tengo, ya te digo, me agarra temor de muerte, ya no doy más. Inclusive estoy esperando la muerte y pido al Señor, aún no es pérdida si yo me muero, pero si es necesario todavía que viva, como dice Pablo, que el Señor me dé la vida. Y si muero es porque el Señor ya no tiene, ya hay alguno que va a dar a ustedes la palabra como quedó Timoteo y eso, después de Pablo. Y usted ya tiene que ser maestro en la palabra. No otra vez, niño fluctuante llevado por cualquier doctrina. Se manifiesta el pecado y critica y murmura, no teniendo por ignorancia, porque con la misma consolación, con lo mismo que yo ahora estoy llevando y estoy contando a ustedes mismos, y Pablo, con la misma consolación de Pablo, nosotros vemos cómo también él pasó. Y nosotros, ¿quién somos? Ignoramos todo, por eso ustedes, esa incredulidad a la palabra, ignora, murmura, porque tu hermana ve que está en lucha y prueba, y ahí veo que ve, ¿qué le pasa? Y eso tiene que pasar, ese es inevitable, es un tesoro. El Señor quiere que seamos ya maestros, conocer ya los tiempos pasados y los tiempos presentes, dividir bien la palabra, no digas cualquier cosa ya. Y entonces a Pablo le pasó y escribió a nosotros. Y también vemos el pecado oculto de estos días de David, que anduvo con la mujer, mató, no se da cuenta. Después con el pecado, la guerra que hizo. El censo que hizo. Quería tener lo que confianza en la cantidad de gente, no en Cristo. No, nosotros tenemos que hacer la guerra contra Satanás, pidiendo perdón, reconociendo nuestro pecado. Cuando se manifiesta Satanás en incredulidad, en maldad,
en muerte, en sufrimiento, en distintas formas, depresiones, ese espíritu de robo, sinvergüencía, ese espíritu de todo. Ayer nomás vio que le robaron al hermano su platita a otro hermano. Y entonces así, y así, vio que ¿y para qué tiene que saber la palabra? Para que él se humille y que el Señor le devuelva. El Señor nomás te va a devolver eso. Pero vos no tenés que guardar ese rencor, ira, mirar el pecado de ese muchacho. Deja que el Señor, no es que tiene que hacer, tiene derecho de hacer, sino el Señor va a pedir cuenta, no nosotros. Entonces todas esas cosas son lo que nosotros tenemos que saber, y ya tenemos que ser maestros, dice en la palabra. No estar murmurando por el pecado ajeno. Nosotros por la palabra ya nos dice a nosotros que es nuestra manifestación, y entonces tanto en lo natural y espiritual tenemos que entender que todo antes era natural, como dice en Mateo, que dice 13, 34, 35, dice que dice no hablo sin parábola. Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y nosotros vemos, en parábola no habla, y cuando vemos la visión nosotros, no vemos en parábola, no vemos en ilustraciones naturales. A veces vemos a nuestra hermana que está desnudo, por ejemplo, me ven a mí, que estoy desnuda, veo que lleno de víboras, veo que en mi cabeza todo, en figuras muestras, en parábola. Y eso tiene que entender espiritualmente. Por eso es bueno saber la palabra y entender espiritualmente. Ya no sean niños fluctuantes. Esa parábola es para entender en profundidad, ni para escandalizar por nuestra revelación. Porque eso es que tiene que pasar, cada uno tenemos que pasar la lucha y prueba. Se tiene que manifestar nuestro pecado, ese es un tesoro. Te está mostrando tu pecado, mi pecado. ¿Cómo voy a saber yo si nosotros, por ejemplo, el otro día voy a contar qué me pasó, y la mía y también de otra hermana? Había una revelación que no puede, que nuestra hermana Herme orar, que con el pecado. Y encontramos en la palabra nosotros, los hijos del profeta de Elías, que se cayó todo con fuego extraño de Aarón. Escuche bien, no es para criticar. Aquello que no conoce la palabra va a criticar por nuestra hermana, pero no es para criticar. Y me dice, no con fuego extraño, me dice. Y entonces yo veo que escuchen bien, es muy importante eso, escuchen bien. Yo pongo, no es para criticar, para que no critiquen más mismo, estoy mostrando a ustedes. Bueno, y yo no le quería decir a la hermana su pecado, digo no, después tengo temor de hacerse enojar, es que se enoja, quiero agradar al hombre. Dice la palabra de Dios, si agradaría al hombre, no sería siervo de Dios. Y bueno, y digo, bueno, y veía a Loida que no quería que le diga nada también, afecto, no entiende,
Entonces no quería que le diga el pecado. Y el pecado mostrar es mi deber. Y después yo veía que también yo estaba con juego extraño después. Si yo no le quiero decir su pecado, lo estoy perjudicando. Y yo también estoy predicando con juego extraño, porque me dio el versículo del Ezequiel. Al último estoy yo igual, ella ora con juego extraño y yo doy la palabra con juego extraño. No quiero mostrarle su pecado. Y me dice de Ezequiel, si el justo pecare y no le amonestare, entonces morirá, dice, pero a ti te demandaré su vida, su sangre. Entonces yo también estoy trabajando con juego extraño. Él ora con juego extraño y yo predico con juego extraño. Quiero agradar a él, no a ella. Tengo temor que se enoje y no le quiero decir. Así también a ustedes le pasa muchas veces, ve visión por mí y Vicky mismo a veces me dice, no te quiero decir. Y ese es con juego extraño. Tener temor de hombre. El Señor está mostrando mi pecado y dice la palabra de Dios que more en abundancia la palabra de Dios, dice. Escuche. Dice, Él mostrando el pecado de cada uno. Si usted ve en visión, en apariencia, dígame como tal y cual. Y bueno, y cuando, ahí nomás cuando me dijo, vio que el Señor, vio que me mostró, como dice, no tiene temor, dice a María, para hablar por mi siervo Moisés así. Mi siervo Moisés es manso, cara a cara voy a tratar con él. Y bueno, como no entendía, primero tiempo no le quería decirle que no ore más. Después se va a dar cuenta, digo. Entonces, ahí por palabra, cara a cara, el Señor trató conmigo. Si el justo pecare y no le amonestare. Yo estoy en la misma condición con fuego extraño, igual que él. Esa palabra me hizo despertar mi condición. Bueno, y eso para que ustedes, ya debiendo ser maestros, escuchen bien. Ya no quiera ir otra vez con el rudimento antiguo. Y justicia propia que tenemos. Y entonces, todas esas cosas me sirvió, y todo lo que me pasó esta vuelta, me sirvió para bien. Ni no veo que yo tenía, que el juego extraño, yugo desiguales, por ejemplo. Yo pensaba de pedir a lo del municipio que me venga a hacer acá seguridad. Y ese yugo desiguales, ustedes sí, puede decir yo no tengo yugo desiguales, pero en otras cosas un día puede tener un ministerio, le puede antojar, se pierde totalmente esa incredulidad inmensa que tenemos. Yugo desiguales. No justificamos mucho, yo no tengo esto. ¿Qué no tenemos? No vemos, hay mucho pecado oculto, como David. David quería ir a hacer la guerra, vio que quería hacer censo. Le dice, 3 pecados va a elegir. Mejor caer en la mano de Dios en vez de pecar en la mano de hombre. ¿Cómo caer en la mano de Dios? Pedir perdón de ese pecado. Desconfiar. Hay incredulidad que tiene que ir con el poder de la humillación en guerra. Esa es la guerra. Cuando vos reconoces tu incredulidad, querés Dios la cantidad de gente. Yo también antes hacía. Acá, yo que me acuerdo que cuando había que mucha lucha, yo que quería juntar todos los jóvenes para hacer guerra con los otros, gente que viene. Entonces, bueno, vamos a decir, la hermana ya sabe mismo la palabra de Dios. ¿Te acordás, hermana Alicia, que antes había guerra entre ustedes, mi familia, acá, y bueno, entre su familia? Yo también no entendía mucho la palabra. Y bueno, y hacíamos guerra en cacote, en palo. Hasta yo agarré un palo y le di en la cabeza a mi hermana. ¿No es así? Le di un palo. Y ese es el arma carnal. Ese no entender la palabra. Yo me tenía que humillar. Y ella también
y nosotros hacemos la guerra armas carnal. Y bueno, y yo estaba acá tenía muchos chicos, entonces confiaba, quería ir a la guerra con mi hermano. Y bueno, todas esas cosas. Vamos a ir, vio que los pecados de juventud, cuando no entendés todavía la palabra, cada cosa que hacemos entre nosotros mismos. Y cada cosa, vio que yo veo que ya esas cosas ya pido tantas veces perdón, porque, y voy a seguir pidiendo perdón, para que le amen más y más a mi hermano. Porque primero tiempo, vio que con armas carnales íbamos ellos hacia mí y yo hacia ellos. Y una pantalla así era. Sí. Y hacíamos la guerra nuestra. Ella su familia, toda su familia, y yo toda acá la chica y los chicos que están, se iba y hacíamos guerra. Y así quiere también Dios que David. Encontramos la palabra eso. ¿Y qué no vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos el mismo espíritu. Queremos hacer guerra porque tenemos mucha gente que me va a venir a hacer. Si yo acá tengo muchos chicos y le vas a pegar más todavía. Y esta cosa es bueno. Bueno y santa. Bueno y santa que pase. Mediante eso, creo que vamos a ir dando cuenta lo que había en nosotros. Y entonces hacemos también esta enseñanza, por ejemplo, que dejó a nosotros David con la guerra. Y él nos vio también que ese era pecado oculto. Así también de nosotros era pecado oculto. Ella me echaba la culpa y yo también le echaba la culpa a los dos nomás. Ella era mala a todos. Y yo también era todo mala con todos los chicos. Y así nos justificábamos, porque no sabíamos la palabra. Entonces eso, lo que después viene, lo que por eso dice que el pecado de juventud, tenemos que pedir mucho ese pecado del pasado, mucho pecado, y después esa hechicería, aunque usted no vaya a la hechicería, sepa que la hechicería es nuestra tendencia, pida después. Yo pido tanto perdón de eso, hermana Alicia, vos también, no sé si vio que muestra por tu naturaleza o vos te fuiste a alguna hechicería y agarró al área muy grande hechicería. Tenés que pedir nomás perdón. Yo como pido también hago. ¿Qué me hacía? Porque yo no fui nunca. Bueno, pero es tu naturaleza. Yo no creía. Yo no voy a tocar. Es tu naturaleza, por eso. Y bueno, y yo por ejemplo hago, fui, y yo me acuerdo que pido perdón por eso. Me acuerdo que un día Javier estaba muy mal y bueno, e hizo la oración yo misma y empezó a tirar gas. Digo, tenía poder eso, entonces seguía más entregando a Satanás, mi propio hijo. Y a Karina igualmente, digo que cuando le hacía, vio que pedir a los hechiceros, a la hechicera por ella. Entonces pido perdón, sigo pidiendo perdón. Y aunque usted no vaya, vio que a la hechicera es nuestra naturaleza. ¿Para qué vamos a tener vergüenza si la palabra lo dice así? Es nuestra naturaleza. Entonces, generación de hechiceros. Generación de hechiceros. Entonces estamos mintiendo, hay incredulidad en nosotros. Entonces tenemos que pedir nomás perdón para cortar como decía, esa maldición generacional que nosotros tenemos. Por cuanto no cree, dice, será maldecido nuestro hijo, dice. Nuestra vientre, nuestro hijo. Está la madre, es el hijo. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que pedir. Cuando hay en nosotros, cuando vemos nuestra hija, no importa aunque nos vemos, por palabra tenemos que saber pedir perdón al Señor, que es nuestra tendencia. No justifiquemos, no digamos, eso yo nunca me fui, está bien, mucho no va, pero ya, ¿por qué no entra? ¿Por qué no entra nuestra familia completa?
porque es nuestra naturaleza. Entonces dice, debiendo ya ser maestro, vamos a ir. Esto está bien, yo cuento todo, tenemos que contar, no tenemos que nosotros avergonzar, descubramos a Satanás. Ahora, ¿qué estamos haciendo? En la palabra misma encontramos, y después aparte, lo que me pasa a mí, voy descubriendo todo, digo a usted lo que soy yo. Hay en mí afecto, por eso junté todo, esa hechicero que estaba acá, por ese afecto, lástima, y junté todo, con los hijos de Dios, con los hijos del diablo. Y ese era pecado. ¿Cómo voy a tener, si tengo ese afecto, cómo voy a tener el amor divino por ustedes? Estoy destruyendo por falta de conocimiento ya, debiendo ya ser maestro. Tenía mucha necesidad de comer comida sólida. Por eso, esta cosa que me pasa, Dios que va y pasando a ustedes también, y entonces no diga, no se justifique, a mí no me va a pasar. ¿Cómo pasa así en la sierva? ¿Cómo nos ve? Somos tan ciegas. Y nosotros creemos que ya sabemos todo, que sabemos nada. ¿No ve? El otro día vio que con la hermana no le quería decir su pecado. Y ahí me viene con la palabra. Dice, me dijo, vio que sí, que no, el justo pecará. Porque esa es mi tarea. Dice, si alzá sin cesar y di el pecado al pueblo. Y si yo no digo el pueblo, si veo el pecado del pueblo por visión o veo natural, tengo que decir, o si no me va a pedir cuenta a mí. Y a ustedes también va a morir, dice, de su pecado. Si es que un gran riqueza es que muestre el pecado el predicador y también la salida. Y entonces dice, ya debiendo ser maestro. Vamos a ir otra vez. Acá estoy mostrando a ustedes que no vaya, ¿por qué está diciendo, por ejemplo, ahí también a los incrédulos? Dice ahí, a los judíos fariseos, dice. Para ellos era, como ya estaba en Isaías, ya estaba avisando, con lengua tartamudo hablaré, y no va a creer igual. Y así somos nosotros. Pero más a ellos ahí está hablando porque ellos son los incrédulos, no podemos aplicar para los incrédulos de hoy. Entonces, los incrédulos van a hablar en lengua, vamos a decir, entonces sí, nosotros interpretamos natural esto. Por eso tiene que saber el por qué dice. Y entonces, vamos a ir otra vez en Hebreo. Lo que quiero tocar un poco rápidamente y después otro día vamos a tocar mejor es 6 de 1. Porque si no, no voy a tocar, yo que... de Hebreos 6:1. Alguno no me quiere contar porque yo digo todo después en la palabra otra vez, el pecado. Pero ese es una equivocación por nuestra ignorancia. Usted no me quiere contar si dice Satanás ha pedido para zarandearos y después he vuelto, confirme a tu hermano. Entonces vemos Pedro le dice Satanás ha pedido para zarandearos
y estoy pidiendo que no te falte la fe, le dice. Y él se confiaba, dice, yo estoy dispuesto para morir también, le dice. Entonces, nosotros así también, a veces no me quiere contar, el pecado quiere esconder, y ese por la ignorancia de la palabra. Como yo cuento a ustedes, como David, como Pablo, todo, queda todo escrito acá para nuestra enseñanza. ¿Y por qué nosotros lo que nos pasa, nosotros queremos esconder? Es la incredulidad de la palabra, mezquindad de pecado. No queremos que sepa nadie lo que ha pasado a nosotros. Igual, como conté, el pecado que nos pasó con la hermana. No es para criticar eso, sino Satanás ha venido para zarandearos. Se manifestó en nuestro pecado y vamos en guerra los dos juntos. Y así es. No es para criticar eso. Y muchos no me quieren contar su pecado porque la sierva va a contar todo después en la iglesia y todo va a saber. Entonces, pero ese es por la incredulidad de la palabra. Porque después he vuelto confirma a su hermano. Inclusive Pedro dice, el Señor Jesús le dice que es necesario que se muera y resucite. ¿Y qué dice? Él dice que nunca te ha contestado esta cosa. También encontramos los discípulos que le dice a Pablo, le dice, yo estoy dispuesto a morir también, le dice. No solamente yo que... ¿Qué dice? ¿Qué así llorando? Yo estoy dispuesto para morir también, no solamente para sufrir ni para ser garroteado ni nada, sino estoy también dispuesto, dice, porque el amor de Dios ya creció más ahí en él. Y entonces nosotros vemos que los discípulos lloraban, no quiere que el sufrimiento. Y Pablo dice también en Timoteo, me gozo de lo que pasan a vos, le dice, porque por ese, lo que se manifiesta en nuestro pecado, ese va a ser, Dios, que ahí vemos nuestro pecado, ahí vemos cómo es la manifestación de Satanás, y él va, esa es la manera del Señor. Nosotros como cajos somos, no queremos alear, no queremos la manifestación de Satanás. Creemos que es maldad mismo cuando está en lucha y en prueba nuestro hermano. Ustedes se tienen que saber estar orando por mí, que no me falte la fe, que el Señor me haga ver cada pecado para que no me lleve en derrota, y yo también por ustedes. Tiene que pasar esto, que no tenga como cosa extraña, dice ahí en Pedro está eso. Vamos a leer un poco. Y eso es lo que se extraña mucho, muchos nos extrañamos, el pecado ajeno. Cuando se manifiesta un pecado ajeno, empezamos a criticar, porque a mí me mostró que esto y esto y eso. Esas son ignorancia a la palabra. El Señor está probando, está mostrando su pecado. ¿Para qué? Para que le limpie. Es una riqueza lo que te está mostrando. ¿Por qué nos vamos a enojar? Enojo, ira por la corrección o murmuración por el pecado ajeno. Ese es porque somos ignorantes, somos todavía niños, no somos maestros todavía. ¿Qué dice? Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vemos nosotros, gozamos cuando está lejos, todavía está muy alto todavía de nosotros. Veo que nosotros más para nosotros es ese que dice la disciplina al presente trae tristeza. Causa no es trae gozo, dice. Esta palabra, como dice Job,
hablaba cosas muy maravillosas, pero muy alto todavía de mí. No gozamos todavía cuando nos pasa algo, cuando nos muestra algo, cuando pasa algo. Viene una incredulidad inmensa, una derrota inmensa viene. Pero nosotros tenemos que humillarnos. Si nos humillamos de esa incredulidad mismo, ese rechazo, enojo, ira por la corrección, vamos a gozar. Pero si no, no. Si no, nos murmuramos bien grande o mirar pecado ajeno. A veces nuestros pecados no vemos y pecados ajenos vemos. Murmuramos, criticamos. Y también por nuestro pecado, algunos nos dicen a nosotros y nos enojamos demasiado. ¿Qué gozamos todavía? Te dejo esa palabra muy alto, te cosas muy maravillosas. Porque te está mostrando tu pecado. Para que te humille. Pero hablamos cosas muy maravillosas. Pero muy alto todavía de nosotros, de gozar de la lucha y la prueba. Cuando te muestra tu pecado, primero cuando te dice mismo la palabra. Segundo, cuando se te manifiesta. A ver, vos te gozaste cuando te robaron. No. Y eso todavía, cosas muy altas todavía. Vos tenés que humillar para amar a tu enemigo también. Bueno, y hay muchas cosas nos va enseñando a nosotros la palabra de Dios. Como dice un hermano, dice que le dice, hermano, dice que yo ya voy a predicar ya, porque yo soy muy fiel ya. Y está bien, le dice el hermano. Le agarró y le dio un cachetazo. Le agarró y le dio más cachetazo el otro hermano al pastor. Entonces, bueno, ese ciertamente no tenemos que hacer, pero es un ejemplo. Y acá lo que quiero leer, por tanto, dejando ya los primeros rudimentos de la 6.1 de Hebreo, de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obra muerta, de la fe en Dios, de la doctrina de la bautismo, escuche ese, y la imposición de mano, en la resurrección de los muertos y del juicio externo. Vemos ahí, echando otra vez, dice, tenemos otra vez esa obra muerta, ya quedó, terminó ya la imposición de mano. Ese es un simbolismo. Pablo también dice, con la imposición de mi mano, dice, pero ese está diciendo que recibisteis, dice, porque al dar la palabra está ahí en la imposición de mano, o mostrando el pecado a alguno, y al humillar, entonces esa es la imposición de la mano. Pero nosotros queremos, como también dice en 2 de Corintios también, que ya nosotros no necesitamos, dice, alguno quiere la tarjeta, ¿cómo se llama? Vamos a leer. Carta de recomendación, todas estas cosas. Otro quiere unción que le unja para ser pastor. Eso ya pasó. El Señor te tiene que preparar a través de la palabra, mostrándote tu pecado y pidiendo perdón. Así va a ser el ministro competente. Obra muerta ya terminó, como dice, lo que pereció tuvo gloria, en su tiempo tuvo poder, pero cuando vino Cristo, ahora la imposición de manos ya
es un simbolismo. Igual el aceite, la unción de aceite. Igual el bautismo, la Santa Cena. Nosotros a veces enseñamos que ya se terminó el tiempo pasado y seguimos haciendo todas esas cosas otra vez. Como los otros hermanos de la gracia, por ejemplo, ellos siguen bautizando. Y nosotros seguimos haciendo la imposición de manos, estamos en la misma condición. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces tenemos que hacer solamente, porque hay muchos nuevos. Y al no saber la doctrina, son niños, tenemos que hacer para no cerrar. No comeré carne, dice. Sí, vamos a servir de tropiezo. Entonces, como que oran cuando uno les ora, ¿no? sí, también. Oran Ahí pide perdón. Entonces, al no entender, tenemos que hacer solamente también. Pero usted es necesario que sepa bien que no haciendo la imposición de mano o haciendo, igualmente el Señor te va a escuchar. Entonces, pero nosotros todavía hacemos por eso, pero es bueno saber que la imposición de manos es obra muerta ya ha pasado, el ministerio de condenación ya, el bautismo. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos igualmente, pero tenemos que saber, ¿no es? La imposición de mano en la antigüedad, según lo que leí yo, ¿no? Era cuando una persona, por ejemplo, era un colaborador de un discípulo hacia alguien, entonces los más ancianos, más judíos, más viejos, ponían imposición de mano, era como que lo elegían como un instrumento, podemos decir, como un colaborador en ese tiempo. Y sí, eso mismo. Nada más que eso, pero uno toma la imposición de mano como hay que orarle a alguien. Y sí. Es un mal entendimiento eso. Y sí se hace también, igualmente se hacía antes, igualmente la imposición de manos. Encontramos, si vamos a leer la Biblia, encontramos la imposición de manos. Inclusive se lavaban la mano también antes de comer, todas esas cosas. Y también encontramos en Salmo, me parece, de la imposición de manos también, 26 me parece. Por la imposición de mano echará fuera los demonios. Sí, a ese capaz, vamos a ver. No, eso está Mateo, lo que dice. Es Mateo también. Sí, pero nosotros sabemos todo. En los 4 evangelios habla todo también natural para espiritualizar. Nosotros poco a poco vamos entendiendo. Tenemos que, no es feo hacer, pero con entendimiento nosotros tenemos que entender para instruir después a nuestra familia, a nuestra oveja, para que esta obra muerta nos siga, yo que ellos creyendo. Pero hay otra vez necesidad a los niñitos, di a beber leche y no vianda, dice. Hablamos sabiduría con lo que han alcanzado madurez, dice. Aún en lo bueno me callé, dice. Pasa que también dice el Mateo, por la palabra y por la oración, echó fuera los demonios. Y después en los 4 evangelios en el otro lado dice, con imposición, orándole que va a echar fuera los demonios. Uno dice una cosa, te das cuenta que con otro dice otra cosa. Pero sepamos que esos son, como acá aclara bien, dice que obra muerta ya. No importa cuál fuese la imposición de mano, pero tenemos que entender que esos son un simbolismo. Ese es nada más lo que yo quiero que entienda. Y otra vez la imposición de mano, por ejemplo, la hermana que reveló, vamos en la profundidad un poquito más de nuestro pecado. ¿Para qué vamos a poner pecado ajeno si nosotros tenemos todos esos pecados? Por ejemplo, ella dice que con imposición de mano así con fuego extraño no. Entonces ahí estará mostrando muchas cosas que quiere mostrar. La imposición de mano con fuego extraño puede decir también que la incredulidad mismo, y puede mostrar ahí mucho pecado. Y también vio que a lo mejor no entiende todavía que ya ha pasado eso. Y también hacemos con fuego extraño todavía porque no entendemos todavía que ya pasó eso. Ahí el versículo que vos mencionaste significa que los discípulos tenían que ir, así que la imposición de manos sería
hablando de que él era el Mesías, y de esa forma iban a echar los demonios, iban a recibir la salvación. Eso está mostrando. Tienen que ir por todo el mundo, dice, y hollará serpiente. Ahí le está mostrando la salvación a través de darle la palabra de la fe al perdón. Sí, sí, porque de que los fariseos dicen que no era su Mesías, entonces ellos tienen que dar la palabra, caminar por todos lados a donde están los judíos. Serpiente, dice. Todo eso está hablando de la misma fuerza de Satanás. Si es la misma doctrina. Le está hablando. La doctrina que se hollará ese serpiente, que estaba ese mensaje que dice que no era Dios, que su Mesías, que Cristo no fue encarnado, ese mismo es la serpiente, Satanás. Bueno, tiene una profundidad la palabra. Es lindo ese versículo explicar bien el que dice la tía, porque ahí muchas veces no. Bueno, lea. De Mateo. Mateo canto, vamos a leer. Vamos a ir, pida al Señor discernimiento, conocimiento. Mismo cuando le oramos al impío le estamos predicando que Jesús es el Salvador, porque si no el impío que viene está con el celular o habla con él, y cuando le ora ahí como que se calla, pero ahí en la oración otra vez lo estamos predicando. Sí, sí. Y dimos leche, dice, y no vian. Y también siente esa liberación. Siente por qué, Por porque ellos creen así. También nos dice que Jesús es paz, gozo y que pero ¿por qué eso cree? Porque no tiene. Que muchos dicen, me tocó esa palabra que me dijo en mi oído. Porque eso cree, porque no sabe la palabra de Dios, toma leche todavía y no vianda. Ya. La predicción con los impíos. Sí, impío y ellos sí que con más razón. Por eso. Y algunos impíos quieren y a otros no mismo. Otros no quieren. No quiere. Otros te dicen no. Y bueno, hay distintos espíritus. Y bueno, pero nosotros tenemos que saber, estos son obras muertas ya. La imposición de mano, el bautismo, todo. Pero si ustedes, por eso, nunca otra vez puede tocar del bautismo. Vamos a dar leche nomás. Dice, los que todavía no están preparados son carnal, podría beber leche, dice, y no vianda, porque son carnales. Entonces, le tiene que hacer otra vez todo eso hasta el bautismo, tenemos que hacer otra vez si hay necesidad. Y no podemos hablar ni del bautismo ni de la imposición de manos cuando hay gente que no comprende. Vemos Pablo, por ejemplo. Escuche, Pablo vio que, por ejemplo, decía que ya terminó la ley. Y después se va otra vez y circuncida otra vez a Timoteo. Para ganar mayor número. Tiene que dar leche otra vez. Veo que el primer rudimento otra vez le tiene que mostrarlo a Israel para que le tome la palabra. Por eso es profunda la palabra. No podemos tomar de un lado solo. Pero es bueno. Estos son ya. Creo que tenemos que conocer nosotros ya que son obras muertas. Son simbolismos. La imposición de manos. Pero creo que si tenemos que hacer otro lado, tenemos que hacerlo. O acá mismo, si hay necesidad. Y Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera el demonio, hablarán nuevas lenguas. ¿A dónde está? 16 ¿de qué? de Marcos y 17 de Marcos. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Pero hay otra parte que dice, por la imposición de manos. Bueno, pero nosotros sabemos en distintas formas habla. Pero acá nos aclara a nosotros en hebreo que son horas muertas ya. Son simbolismos. Entonces, pero nosotros tenemos que hacer si hay necesidad. Como yo digo, Pablo dice que ya se terminó la circuncisión, ya se terminó la ley, se va y festeja otra vez
la fiesta de ¿Por qué Pascua. Jesucristo habla ahí de la imposición de mano? Hablando en el vocabulario de ellos de ahí de la ley. Por De eso la ley. Pero está mostrando por figura, pero utiliza ese vocabulario por el tiempo de ellos de la ley, por eso. O sea que porque era necesario. Y sí, No, porque ellos antes utilizaban la imposición de mano. Entonces le habla, como viste que en el nuevo dice la olla a la carne, hablando en el vocabulario de antes. Pero ahí le está mostrando por figura que la imposición de mano era dar la palabra de la fe en el sacrificio. y no solamente mismo, en distintas formas. Hay un pasaje, ¿no? Donde dice que Pablo, que dice para ganar alma, dice que a los gentiles se volvió gentil y así. Y bueno, y eso es lo que está Pero diciendo porque hoy. era necesario. Era necesario. Y dice en Corintios, dice, 3 más o menos, dice, hablamos, damos o día beber leche y no vianda, porque son carnales. Y entonces tenemos que dar leche, con la imposición de manos, con el bautismo. Tenemos que hacer todo otra vez. Entonces, si tenemos que ungir, bueno, vamos a ungir. Pero hablamos sabiduría con lo que han alcanzado madurez. Pero el Señor dice, ya debiendo ser maestro, otra vez queremos el primero rudimento, no entendemos. Queremos otra vez, digo que no, nosotros lo primero, enseñanza, queremos usar otra vez. Pero para nosotros, digo que como Pablo enseñaba que ya se terminó. Pero él tenía que hacer otra vez así, porque falta entendimiento de lo otro. Claro, no queremos enseñar, queremos enseñar. Y nosotros tenemos que saber por eso bien, dividir bien ya la palabra, ya siendo maestro, en este mensaje. Los otros ya son pasados, pero digo que si tenemos que hacer otra vez, tenemos que ir a hacer otra vez. Pero con limpieza todo tenemos que hacer. Con limpieza, pedimos esa incredulidad, esa confianza otra vez en la imposición de manos. Eso ya quedó hora muerta. La imposición de manos es orar, no importa, estar lejos o estar allá en Norteamérica. Entonces, vos estás orando y está dando, digo que la liberación, o le está predicando por teléfono, está dando. Entonces, todas esas cosas, no hay necesidad que hagas imposición de mano para que el Señor te escuche o para que predique. Ahora sí que hay tanta forma que se escucha la palabra ya por teléfono, puedes hablar acá en tanto retirado, y entonces hoy estamos dando la palabra, mostrando el pecado, mostrando ya el pecado y la salida, la humillación. Bueno, esta parte es lo que quería tocar. Dice, Salmo 26 me parece, vamos a ver. Hay tantas partes, pero es bueno profundizar ustedes mismos. No sea sabio en su propia opinión. Tenemos que ir dividiendo bien la palabra de Dios. ¿Ya es? 26, ahí nomás, uno, fíjate un poco. 26, 12. Tía, igual eso no va a servir para los que somos perezosas para orar, en dejar de ayudar al hermano en oración, ¿no? Porque... Y bueno, pero para eso orás, jugaste esa pereza, claro, abandono, esa crueldad, maldad, que es lo que no hay en nosotros. Sí. Tenemos que limpiar. Ese mismo es juego extraño. Sí. Ese es el pecado, de esa pereza, abandono, crueldad, maldad. No quiere orar y que no se va a querer levantar a orar, sino que el que se quebranta puede orarle porque justo el otro día me decía Caro que ella se quebranta mucho y quiere orarle a alguno que está cerca.
Es igual, si nos quebrantamos podemos ayudar, por ejemplo, a ella que está intentando orar. Sí, vio que, pero nada más nosotros tenemos que saber, no tiene que saber qué dice, que tiene que saber que es obra muerta ya. Pablo vio que sabía ya que se pasó y se fue por amor de esa alma, se fue y circuncidó para que no le tenga de confianza a los judíos por él. Entonces, muchas cosas hacemos, pero tiene que saber, usted tiene que humillarse, ya ser maestro, sepa que, por eso, como un niñito puede ir a herir a usted si usted vio que son niños también. No, ahora ya pasó y yo no te voy a orar, no te voy a hacer la imposición de mano. Ahí mismo le podés cerrar, con los niños. Dice, odia beber leche y no vianda. Entonces, yo que ¿cómo usar la palabra de Dios? Aún dice, con lo impío me decirle la cosa buena. Muchas cosas nosotros no podemos hablar, por ejemplo, como estamos hablando ahora, yo que esta cosa. Pero entre nosotros es necesario saber, ya que eso son, la imposición de mano, son obra muerta ya pasada. Ya terminó. Ministerio de condenación ya. Ellos venían anunciando por ese simbolismo, venía anunciando que Cristo va a venir a dar, vio que la imposición de mano verdadero va a ser Cristo. Él va a dar su vida. ¿No? ¿Qué dice? No habla de la imposición de mano. Ahí por Google, ¿no tenés ahí el Google, Ale? Sí. Lo ponés ahí, ¿dónde está, en qué parte de la Biblia está la imposición de mano? Pero te voy a decir ahí, aunque sea un versículo para el Google. En Salmos, sí. O de cualquiera. En Salmos, sí. Enseñale todo. Tenemos 21 versículos de posición de mano en Salmos. Y bueno, dejamos nomás entonces, después ya vamos a encontrar. Y bueno, la imposición, ustedes fíjense, la imposición de mano y estudien en la concordancia. 139. Sí, sería esto. Ay. Una sola palabra, imagínate. La imposición de mano. Y ya debiendo ser maestro y no otra vez tener necesidad de los primeros rudimentos. Los primeros rudimentos es la imposición de mano. ¿Cuánto? 139:5. Dice así: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Bueno. En 1 Timoteo dice, no impongáis con ligereza las manos en del pecado. Bueno, ese por ejemplo también, ese está, el pecado, del pecado está hablando, la ligereza. Por ejemplo, me viene y me cuenta tu pecado. Enseguida yo confirmo si es cierto lo que me dice. La imposición de mano es confirmar el pecado. Que dice Hermes. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. Y poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Sí. Hay otro que dice, Sí. hay otro que dice, poniendo las manos irán por todo el mundo, dice, y en mi nombre dice. Bueno, pero Cristo hizo eso. Se bautizó también Cristo, porque Él vino a cumplir la ley. Él no hablaba, dice, sin parábola y sin la ley, porque Él viene a cumplir la ley. Él vino a cumplir el fin de la ley, puso Él. Entonces,
Él hizo todo. Eso lo que yo, que el idioma de la de él era la ley, conforme Con la ley, fe, lo la estaba ley. mostrando él. Y bueno, y usted poco a poco ya, dice el Señor lo que hoy, debiendo ya ser maestro. Tiene que dividir el tiempo pasado y el tiempo presente. Amén. A mí mi papá me decía, pero papá, ya se terminó el bautismo, me dice. Sí, ya sé que se terminó, mi hija, me dice, pero a mí me gusta, me dice. Y bueno, seguía haciéndolo más, entonces le dije. Ahí en el último versículo que leímos de Mateo también dice, hablarán nuevas lenguas. No habla las nuevas lenguas por el mensaje del perdón, no habla de las nuevas lenguas. Sí, Cosas. sí, muchas cosas, en muchas formas, no es que entender. Agarramos y leemos, interpretamos todo natural. Lo hizo bien el Señor, para que no entiendan esto. Quiere decir que lo hizo bien el Señor, digo, porque es todo espiritual. Todo espiritual. Nosotros, Sí, ni nuestro pecado no entendemos. Ni aunque dice bien claro.